Perfecto, ella va a necesitar esto en la casa. Esas palabras salieron de la boca de mi yerno mientras sostenía un uniforme de empleada doméstica. Un uniforme gris con mandil beige que su madre acababa de regalarle a mi hija Valeria en su propia boda. Vi cómo los ojos de mi niña se llenaban de lágrimas. Vi cómo apretaba ese uniforme entre sus manos temblorosas. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido por 57 años, despertó. Me llamo Catalina Mendoza, tengo 57 años, y lo que pasó esa noche en el Salón Los Cedros cambió todo. Pero para entender lo que hice, necesito que escuches desde el principio. Porque hay historias que no se cuentan en una noche. Hay humillaciones que se tejen lentamente, con sonrisas falsas y palabras envenenadas. Valeria conoció a Sebastián 4 años antes de esa boda. Era enero. Yo estaba preparando café de grano artesanal en la cocina cuando ella llegó casi flotando. Mamá, conocí a alguien. Así empezó todo. Con esa frase inocente. Con esos ojos brillantes que yo no veía desde que era niña. Sebastián venía de una familia de apellido conocido en Lomas de Chapultepec. Su madre, doña Patricia Ortiz, había sido toda su vida la reina de su pequeño reino. Una mujer que medía a las personas por el tamaño de sus casas y el brillo de sus joyas. La primera vez que la conocí fue en un café de Santa Fe. Llegó con 30 minutos de retraso. Ay, discúlpame, Catalina, me dijo sin mirarme a los ojos. Es que mi chofer se confundió de dirección. Nunca me volvió a llamar por mi nombre. Desde ese día fui simplemente la mamá de Valeria. Como si yo no tuviera identidad propia. Mi hija estaba tan enamorada que no veía las señales. O tal vez las veía y prefería ignorarlas. Mamá, Sebastián es diferente, me decía. Él me respeta. Me ama. Y yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Los meses pasaron. Sebastián era educado conmigo. Correcto. Pero había algo en su manera de sonreír cuando su madre hablaba. Como si compartieran un chiste secreto que el resto del mundo no entendía. Un día, 8 meses antes de la boda, Valeria llegó a casa más callada que de costumbre. Se sentó en la mesa de la cocina, donde siempre habíamos resuelto los problemas de la vida. Doña Patricia dice que necesito aprender a cocinar mejor, murmuró sin levantarme la mirada. Dice que en su familia tienen un estándar. Sentí que algo frío me recorría la espalda. ¿Y Sebastián qué dijo? Se rió, mamá. Dijo que su madre tenía razón. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo. Pensando en todas las veces que yo había permitido que otros me hicieran sentir pequeña. Todas las veces que me había quedado callada por mantener la paz. Y me juré que mi hija no heredaría mi silencio. Pero Valeria estaba decidida a casarse. Y yo empecé a hacer planes. Planes que nadie imaginaba. Contraté a un abogado. Un buen abogado. Le pedí discreción absoluta. Quiero comprar una casa, le dije. A nombre de mi hija. Solo a nombre de ella. Él me miró por encima de sus lentes. ¿Está segura, señora Mendoza? Es una decisión importante. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Durante meses trabajé el doble. Vendí las joyas que mi madre me había heredado. Un collar de perlas. Unos aretes de oro blanco. Un anillo con un pequeño diamante que mi padre le había regalado en su aniversario número 25. Perdóname, mamá, susurré esa noche mientras lo sacaba de su estuche. Pero esto es por tu nieta. Sé que lo entenderías. Fui a 3 joyerías diferentes para conseguir el mejor precio. En la última, el dueño era un señor mayor que me miró con ojos cansados.
Son piezas muy bonitas, me dijo. ¿Estás segura de querer venderlas? Completamente segura. Me dio un precio justo. No excelente, pero justo. Firmé los papeles sin dudar. Luego vendí mi coche. Un Chevrolet Aveo 2010 que me había durado años. Era viejo pero confiable. Un joven estudiante me lo compró para su esposa. Es para que pueda llevar a los niños a la escuela, me explicó con una sonrisa tímida. Va a durarle muchos años, le dije. Cuídelo bien. Empecé a tomar el transporte público. El camión. El metro. Caminatas largas bajo el sol. A los 57 años no era fácil. Pero cada vez que sentía que las piernas me dolían, que la espalda me mataba, pensaba en Valeria. En el uniforme que doña Patricia probablemente ya estaba planeando regalarle. Y seguía caminando. También empecé a trabajar los fines de semana. Conseguí un trabajo extra dando talleres de alfabetización digital a adultos mayores en un centro comunitario. No pagaban mucho, pero cada peso contaba. Valeria notó que yo estaba más cansada. Mamá, ¿estás bien? Te veo muy delgada. Estoy perfecta, mi amor. Solo un poco ocupada con el trabajo. No podía decirle la verdad. No todavía. Necesitaba que fuera una sorpresa. Necesitaba que ese día, el día de su boda, cuando doña Patricia tratara de humillarla, ella tuviera algo real. Algo tangible. Algo que nadie pudiera quitarle. 3 meses antes de la boda, finalmente tuve suficiente dinero para el enganche. Fui a ver casas con un agente inmobiliario que me había recomendado una compañera del trabajo. Busco algo sencillo pero digno, le dije. Con jardín, si es posible. Un lugar donde mi hija pueda sentirse en paz. Vimos 7 casas. Algunas estaban en mal estado. Otras estaban en zonas que no me gustaban. Pero la octava era perfecta. Estaba en una calle tranquila de Coyoacán. Una casa de 2 pisos pintada de color durazno claro. Tenía una fuente pequeña en el patio con mosaicos de cerámica azules y blancos. Las jacarandas crecían sobre la pared del fondo, llenando todo de color violeta. Esta, dije. Esta es. El agente me miró sorprendido. ¿No quiere ver el interior? Sí, por supuesto. Pero ya sé que esta es. Entramos. El interior olía a pintura fresca y a limpio. La sala era pequeña pero luminosa. La cocina tenía espacio suficiente para una mesa grande. Las recámaras estaban en el segundo piso, con ventanas que daban al jardín. En la recámara principal había un balcón. Me asomé. Desde ahí se veía la fuente del patio. Se escuchaba el agua corriendo suavemente. Cerré los ojos e imaginé a Valeria sentada ahí en las mañanas, tomando café, escuchando el agua. En paz. Me la llevo, dije. El proceso legal fue complicado. El abogado, el licenciado Ramírez, era un hombre meticuloso. Señora Mendoza, necesito que entienda algo muy importante. Si hacemos la escritura solo a nombre de su hija, y luego hacemos la procuración especial que me está pidiendo, eso significa que aunque ella se case, la casa seguirá siendo solo de ella. El esposo no tendrá ningún derecho sobre la propiedad. Eso es exactamente lo que quiero. Es poco usual. Puede causar tensiones en el matrimonio. Licenciado, lo miré directamente. Si causa tensiones, entonces era el matrimonio equivocado desde el principio. Él asintió lentamente. Entiendo. Procederemos como usted indica. Firmé todos los papeles. Pagué todos los gastos notariales. Cada firma era un acto de amor.
Cada sello era una promesa. La noche antes de la boda no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y fui a la cocina. Preparé café con canela y piloncillo, como me enseñó mi madre. Me senté en la mesa. Esa misma mesa donde Valeria había llorado cuando doña Patricia le dijo que necesitaba aprender a cocinar mejor. Saqué los documentos de mi bolsa. Los desdoblé con cuidado. Leí cada línea otra vez, aunque ya me la sabía de memoria. Espero estar haciendo lo correcto, susurré a la oscuridad. Espero que algún día entienda por qué hice esto. Afuera, en la calle, un perro ladraba a la distancia. El reloj de la sala marcó las 3:30. Doblé los papeles otra vez. Los metí en el sobre de terciopelo azul que había comprado especialmente para esto. Y esperé a que amaneciera. ¿Y ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Cuéntenme en los comentarios. Llegó el día de la boda. El salón estaba decorado con lirios blancos y orquídeas violetas. Todo pagado por la familia Salazar Ortiz, por supuesto. Ellos se aseguraron de que todos los invitados lo supieran. La ceremonia fue hermosa. Mi niña lucía radiante con su vestido de encaje. Yo lloré como llora toda madre que ve a su hija caminar hacia un futuro incierto. Luego vino la recepción. Los brindis. Las risas falsas. Las miradas de superioridad de doña Patricia y su círculo de amigas. Y entonces llegó el momento de los regalos. Doña Patricia se levantó de su mesa. Llevaba una caja envuelta en papel dorado. Caminó hasta donde estaba Valeria con esa sonrisa que yo ya había aprendido a reconocer. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Mi querida Valeria, dijo con voz alta para que todos escucharan. Quiero darte algo muy especial. Algo práctico. Abrió la caja lentamente. Deliberadamente. Y sacó un uniforme de empleada doméstica. Gris, con mandil beige. Con el nombre Valeria bordado en el pecho. El salón quedó en silencio. Para que estés presentable cuando hagas las labores del hogar, continuó doña Patricia. Una esposa debe saber su lugar. Las amigas de doña Patricia rieron discretamente detrás de sus servilletas. Sebastián se acercó. Tomó el uniforme entre sus manos. Y con esa sonrisa que yo ya odiaba, dijo. Perfecto, mamá. Ella va a necesitar esto en la casa. Vi cómo las lágrimas corrían por el rostro de mi hija. Vi cómo trataba de sonreír. De mantener la compostura. De no hacer una escena. Y en ese momento todo quedó claro. Me levanté de mi silla despacio. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Clara. Qué interesante regalo, doña Patricia, dije caminando hacia ellos. Ahora permítanme darle a mi hija el mío. Saqué de mi bolso una caja pequeña forrada en terciopelo azul. Ábrela, mi amor, le dije a Valeria. Ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas y confusión. Abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había 2 documentos doblados con cuidado. Los desdobló. Y cuando leyó lo que decían, su rostro cambió por completo. Catalina llegó primero. Quería verificar que todo estuviera perfecto antes de que Valeria y Sebastián llegaran. Caminó por cada habitación. Tocó las paredes. Miró los techos. Se asomó al balcón de la recámara principal y cerró los ojos, escuchando el agua de la fuente. Esto era real. Después de 7 meses de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir calculando cada peso, esto era real. El timbre sonó. Valeria entró primero. Sola. Sebastián, explicó, había ido a la oficina. Tenía una junta importante que no podía cancelar.
¿El primer día que van a ver su casa juntos? Preguntó Catalina, tratando de mantener el tono neutro. Valeria no respondió. Solo caminó hacia la sala, mirando todo con ojos grandes, brillantes. Mamá, esto es hermoso. Recorrieron la casa juntas. La cocina con su barra de granito. Las 3 recámaras arriba. El balcón con vista al patio. La fuente. Cuando llegaron al patio, Valeria se quedó parada frente a la fuente por mucho tiempo. Solo mirando. Escuchando. Finalmente se volteó hacia Catalina. ¿Por qué lo hiciste? Catalina se sentó en una de las sillas de hierro forjado junto a la fuente. Porque una mujer necesita algo que sea solo suyo. Algo que nadie pueda quitarle. Tu abuela nunca tuvo eso. Yo nunca tuve eso. Pero tú sí lo vas a tener. Pero, mamá, Sebastián es mi esposo. Se supone que debemos construir juntos. Sí. Se supone. Pero dime algo, mi amor. ¿Tú qué construiste con Sebastián? Valeria se quedó callada. ¿Quién escogió el salón para la boda? Sebastián. Bueno, Patricia. ¿Y el vestido? Patricia dijo que ese era el más apropiado. ¿Y el menú? También Patricia. ¿Y la luna de miel? Sebastián quería Valle de Bravo porque es donde su familia siempre va. Entonces dime, ¿qué decidiste tú? Valeria se sentó junto a su madre. Las lágrimas empezaron a caer. Nada. No decidí nada. Y esa casa, esta casa que está a tu nombre, es la primera cosa que es completamente tuya. La primera decisión que nadie más tomó por ti. Pero Sebastián está furioso. Lo sé. Dice que no confío en él. Que si lo amara de verdad, pondría la casa a nombre de los dos. ¿Y tú qué sientes? Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Siento que si lo hago, si pongo la casa a nombre de los dos, voy a perder la única cosa que es mía. Y me da terror sentir eso. ¿Qué clase de esposa piensa así? Una esposa inteligente. Una esposa que está empezando a ver las cosas como son. Se quedaron sentadas junto a la fuente. El agua seguía cantando. Las jacarandas seguían moviéndose. Y por un momento, solo por un momento, todo estuvo en calma. Pero las tormentas no avisan cuando llegan. Los primeros 2 meses de matrimonio fueron una escalada lenta hacia algo que ninguna de las dos quería nombrar. Valeria llamaba menos. Cuando hablábamos, su voz sonaba diferente. Más apagada. Más cuidadosa. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mamá. Todo está bien. Pero yo sabía que no era verdad. Una madre siempre sabe. Intenté visitarla 3 veces. Las 3 veces me dijo que no era buen momento. Que Sebastián estaba trabajando desde casa. Que la casa estaba desordenada. Que mejor nos viéramos la próxima semana. Teresa me llamó una tarde. ¿Has hablado con Valeria? Hace 2 días. Dice que está bien. Catalina. Tu hija no está bien. Yo conozco esa voz. Es la misma voz que yo tenía cuando Mauricio empezó a controlarme. Pero Valeria es fuerte, Teresa. Es más fuerte que nosotras. Teresa suspiró del otro lado de la línea. Todas somos fuertes hasta que el amor nos convence de que la debilidad es lealtad. Hasta que nos dicen que poner límites es falta de amor. Hasta que nos quedamos solas en una casa grande, preguntándonos en qué momento dejamos de reconocernos en el espejo. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana, como siempre que no puedo dormir.
Preparé café de grano artesanal con canela. Me senté en la cocina. Y tomé una decisión. Si Valeria no me dejaba visitarla, entonces encontraría otra forma de mantenerme cerca. Al día siguiente empecé a mandarle mensajes de texto todas las mañanas. Solo cosas pequeñas. Buenos días, mi amor. Hoy va a llover. Lleva suéter. ¿Ya comiste? No se te olvide desayunar. Te quiero mucho. Los primeros días no respondió. Pero al cuarto día, su respuesta llegó. Gracias, mamá. Yo también te quiero. Era poco. Pero era algo. Al tercer mes de casados, Valeria finalmente me dejó visitarla. Llegué un martes por la tarde. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió la puerta, me costó trabajo no gritar. Había perdido peso. Mucho peso. Los pómulos se le notaban demasiado. Tenía ojeras profundas. El pelo sin brillo. Hola, mamá, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entramos a la casa. Todo estaba impecable. Demasiado impecable. Como si fuera un museo, no un hogar. ¿Quieres café? Preguntó. Sí, por favor. La seguí a la cocina. Mientras preparaba el café, noté sus manos. Temblaban ligeramente. ¿Cómo has estado durmiendo? Bien. Valeria. Se volteó hacia mí. Y en ese momento, las lágrimas empezaron a caer. No puedo dormir, mamá. No puedo comer. No puedo pensar. Sebastián dice que estoy siendo dramática. Dice que todas las parejas pasan por esto al principio. ¿Pasan por qué, mi amor? Por ajustes. ¿Qué clase de ajustes? Valeria se limpió las lágrimas. Dice que necesito aprender a mantener la casa como su mamá mantenía la suya. Dice que su mamá siempre tenía la comida lista cuando su papá llegaba. Dice que yo todavía no entiendo lo que significa ser esposa. ¿Y tú qué le dices? Que estoy tratando. Que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Y él? Dice que mi mejor esfuerzo no es suficiente. Nos sentamos en la sala. Tomamos café en silencio. Yo quería gritar. Quería tomar a mi hija y sacarla de esa casa. Pero sabía que no podía. Porque ella todavía no estaba lista. Hay algo más, dijo finalmente. ¿Qué? Creo que estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿Cuánto tiempo? No estoy segura. Tal vez 2, 3 meses. Tengo cita con el doctor la próxima semana. ¿Y Sebastián lo sabe? No. Todavía no se lo he dicho. ¿Por qué no? Se quedó callada por un momento largo. Luego, con voz tan baja que apenas la escuché. Porque tengo miedo de que me obligue a interrumpirlo. Mi sangre se congeló. ¿Por qué piensas eso? Porque la semana pasada me preguntó si estaba tomando las pastillas anticonceptivas. Le dije que sí. Pero la verdad es que las dejé hace 2 meses. No le dije por qué. Porque sabía que se enojaría. Dice que todavía no estamos listos para tener hijos. Que primero necesitamos estabilizarnos. Que su mamá dice que es muy pronto. Valeria, escúchame bien. Ese bebé es tuyo. Tu cuerpo, tu decisión. Nadie, ni siquiera tu esposo, tiene derecho a decidir sobre eso. Lo sé. Pero mamá, ¿y si tiene razón? ¿Y si todavía no estoy lista? ¿Y si no puedo hacerlo? Tomé sus manos entre las mías. Tú puedes hacerlo. Y no estarás sola. Yo estaré aquí.
Siempre. Lloró en mis brazos como no había llorado desde que era niña. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y cuando se calmó, me miró con ojos rojos e hinchados. No le digas nada a nadie todavía. Por favor. Necesito tiempo para pensar. Te prometo. Me quedé con ella hasta que oscureció. Sebastián no llegó. Mandó un mensaje diciendo que tenía que quedarse trabajando tarde. Cuando me fui, la dejé sentada en el sofá, mirando la fuente por la ventana. Y yo caminé a la parada del camión con el corazón hecho pedazos, sabiendo que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Una semana después, Valeria me llamó. Mamá, ¿puedes venir? Su voz sonaba extraña. Alegre, pero también asustada. Claro, mi amor. ¿Qué pasó? Necesito que estés aquí cuando se lo diga a Sebastián. ¿Cuándo? Hoy. En la tarde. Viene a comer. Llegué a la 1. Valeria ya había preparado la comida favorita de Sebastián. Pozole rojo con todas las guarniciones. Tostadas. Aguacate. Rábanos. ¿Cómo te sientes? Le pregunté. Aterrada. Sebastián llegó a las 2. Me vio y su expresión cambió inmediatamente. No sabía que ibas a estar aquí, me dijo. No como saludo, sino como acusación. Yo la invité, dijo Valeria rápidamente. Quería que estuviera aquí. ¿Para qué? Porque tengo algo que decirte. Y quiero que mi mamá esté presente. Nos sentamos a la mesa. Sebastián sirvió su pozole en silencio. Valeria no tocó su plato. Finalmente, con voz temblorosa, dijo. Estoy embarazada. Sebastián dejó de comer. Puso la cuchara en la mesa lentamente. ¿Qué? Tengo 3 meses de embarazo. Fui al doctor ayer. Todo está bien. El bebé está sano. Silencio. Sebastián me miró a mí. Luego a Valeria. Creí que estabas tomando pastillas. Las dejé. ¿Cuándo? Hace 3 meses. ¿Y no pensaste en decirme? No. ¿Por qué? Valeria levantó la barbilla. Sus manos dejaron de temblar. Porque sabía que ibas a reaccionar exactamente así. Porque sabía que ibas a decirme que todavía no era el momento. Porque sabía que ibas a hablar con tu mamá antes de hablar conmigo. Sebastián se levantó de la mesa. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Hecho qué? ¿Tener un bebé con mi esposo? Sin consultarme. Sin planearlo. Los bebés no siempre se planean, Sebastián. Pero cuando llegan, se reciben con amor. ¿Amor? ¿Cómo voy a mantener a un bebé si apenas estamos empezando? Encontraremos la forma. ¿Encontraremos? Tú no trabajas, Valeria. Yo soy el que trae el dinero a esta casa. Valeria se quedó callada. Y entonces yo, que había estado en silencio todo ese tiempo, hablé. Sebastián, mi hija trabaja desde casa como editora de contenido digital. Gana su propio dinero. Y además, esta casa es de ella. Si alguien debería estar preocupado por cómo mantener al bebé, eres tú. Sebastián me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Todo esto es culpa tuya. Desde que le compraste esa casa, ella cambió. Se volvió rebelde. Desagradecida. No, Sebastián. Ella no cambió. Solo dejó de fingir que era la mujer que tú querías que fuera. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Escuchamos sus pasos subiendo las escaleras. Una puerta se cerró con fuerza.
Valeria me miró con lágrimas en los ojos. ¿Hice lo correcto? Sí, mi amor. Hiciste lo correcto. Pero no estaba tan segura. Porque cuando un hombre te hace sentir culpable por traer vida al mundo, cuando te hace sentir que tu cuerpo y tus decisiones no te pertenecen, entonces ya no hay nada correcto. Solo hay supervivencia. Los siguientes 2 meses fueron extraños. Sebastián se volvió distante. Educado, pero frío. Hablaba con Valeria solo cuando era necesario. Dormía en la segunda recámara, diciendo que necesitaba descansar bien para trabajar. Valeria trataba de mantener la calma. Iba a sus citas médicas sola. Compraba cosas para el bebé sola. Preparaba el cuarto de la tercera recámara sola. Yo la visitaba una vez por semana. A veces 2. Trataba de llenarle el vacío que Sebastián había dejado. Pero no era suficiente. Una tarde, cuando Valeria tenía 5 meses de embarazo, me llamó Patricia. Catalina, necesitamos hablar. Su voz era fría. Controlada. ¿Sobre qué? Sobre lo que le estás haciendo a mi hijo. ¿Perdón? Desde que le compraste esa casa a tu hija, mi hijo ha estado infeliz. Estresado. Tú lo has puesto en una posición imposible. Yo no hice nada más que proteger a mi hija. ¿Protegerla? ¿De qué? ¿De tener un matrimonio normal? ¿De ser una esposa de verdad? No voy a tener esta conversación contigo, Patricia. Pues vas a tener que tenerla. Porque mi hijo está considerando el divorcio. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Dice que Valeria lo engañó. Que lo manipuló. Que se embarazó a propósito para atraparlo. Eso no es verdad. No. Entonces explícame por qué dejó de tomar las pastillas sin decirle. Porque era su cuerpo. Su decisión. No cuando estás casada. Cuando estás casada, esas decisiones se toman juntos. Tomé aire profundamente. Patricia, si tu hijo quiere el divorcio, que lo pida. Pero déjame decirte algo. Mi hija va a estar bien. Tiene una casa a su nombre. Tiene un trabajo. Tiene una familia que la apoya. ¿Tu hijo qué tiene? ¿Una madre que lo controla? ¿Un ego frágil? ¿Una incapacidad de amar a alguien que no se deje dominar? Colgó. Y yo me quedé mirando el teléfono, con las manos temblando, preguntándome si acababa de empeorar todo. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana. Preparé mi café de grano artesanal con canela. Me senté en la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, recé. No soy muy religiosa. Dejé de ir a misa hace años, después de que el padre Julio me dijo que divorciarme del papá de Valeria era un pecado, aunque él me había levantado la mano durante años. Pero esa noche recé. Recé por mi hija. Por su bebé. Por su fortaleza. Y recé para que, si las cosas empeoraban, ella tuviera el valor de irse. Porque a veces el amor no es suficiente. A veces, la única forma de salvarte es dejando ir a la persona que más amas. Todo explotó un sábado por la noche. Eran las 11:30. Yo ya estaba durmiendo cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Bueno. Señora Mendoza. Soy el capitán Ramírez de la estación de bomberos de Coyoacán. Su hija nos dio su número como contacto de emergencia. Mi corazón dejó de latir. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está bien, señora. Pero necesitamos que venga a calle privada de los Olivos 24. Hubo una situación y su hija necesita apoyo. ¿Qué clase de situación? El capitán dudó. Luego dijo suavemente.
Su yerno encerró a su hija con llave en una de las habitaciones. Ella logró llamarnos desde la ventana. Tuvimos que romper la puerta. El mundo se volvió blanco. Luego rojo. Luego negro. Voy para allá. No recuerdo cómo llegué. No recuerdo si tomé taxi o si caminé corriendo o si simplemente aparecí ahí por pura fuerza de voluntad. Pero de repente estaba frente a la casa. Y había 2 camiones de bomberos. Y una patrulla. Y vecinos asomándose por las ventanas. Y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. La puerta principal estaba abierta. Entré corriendo. Valeria estaba sentada en el sofá de la sala, envuelta en una manta. Un paramédico estaba revisándola. Ella tenía la cara hinchada de llorar. El pelo despeinado. Las manos temblando. Su pancita de 5 meses se notaba debajo de la manta. Mamá. Corrí hacia ella. La abracé con todo mi cuerpo, con toda mi alma, tratando de no apretar su vientre. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Sebastián estaba del otro lado de la sala. De pie. Con los brazos cruzados. Mirándonos con una expresión que no puedo describir. Una mezcla de rabia y vergüenza y desafío. El capitán Ramírez se acercó a mí. Señora, su hija estaba encerrada en la habitación del segundo piso. Tuvimos que romper la cerradura. Ella dice que su esposo la encerró después de una discusión y se fue. La dejó ahí por más de 3 horas. Miré a Sebastián. Él no apartó la mirada. Era por su seguridad, dijo con voz plana. Estaba muy alterada. Necesitaba calmarse. Estaba diciendo cosas sin sentido. Amenazando con irse. Con llevarse a mi hijo. ¿Por su seguridad? Mi voz salió como un grito ahogado. ¿Encerraste a tu esposa embarazada en un cuarto por su seguridad? No lo entenderías. Tú siempre has estado en su contra. Desde el principio has tratado de separarla de mí. El capitán intervino. Señor Salazar, lo que hizo es considerado un delito grave contra la familia. Su esposa tiene derecho a presentar cargos. Sebastián se rió. Una risa seca, vacía, que me puso la piel de gallina. No va a presentar cargos. Ella me ama. Esto solo es un malentendido. Las hormonas del embarazo la tienen muy sensible. Y todos nos volteamos a ver a Valeria. Ella levantó la cabeza lentamente. Las lágrimas seguían cayendo, pero sus ojos ya no tenían miedo. Tenían algo diferente. Algo más fuerte. Algo que brillaba como fuego. Quiero que te vayas, le dijo a Sebastián. Quiero que salgas de esta casa ahora mismo. Valeria. Ahora. Su voz resonó en toda la casa. El paramédico se apartó. El capitán dio un paso adelante. Yo apreté su mano. Sebastián miró a su alrededor. A los bomberos con sus uniformes. A la patrulla afuera. A mí. A Valeria. A su esposa embarazada que finalmente había encontrado su voz. Y finalmente se fue. Tomó las llaves de su Audi del gancho junto a la puerta. Caminó despacio, como si esperara que alguien lo detuviera. Como si esperara que Valeria dijera no, espera, fue mi culpa. Nadie lo hizo. Cuando escuchamos el motor arrancarse, cuando vimos las luces traseras alejarse por la calle, Valeria se derrumbó. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró hasta que el sol empezó a salir por la ventana. Y yo me quedé con ella. Abrazándola. Acariciando su pelo.
sintiendo las pataditas del bebé contra mi brazo, diciéndole que todo iba a estar bien, aunque no sabía si era verdad. Porque algunas cosas no están bien. Algunas cosas simplemente duelen. Y lo único que podemos hacer es estar ahí mientras el dolor pasa. O mientras aprendemos a vivir con él. El domingo por la mañana, con los primeros rayos de sol entrando por las ventanas, ayudé a Valeria a empacar sus cosas. Ropa. Documentos. Las fotos de su papá que siempre tenía en su mesa de noche. Los libros que le encantaban desde niña. El peluche que le regalé cuando cumplió 5 años y que nunca había podido desechar. La ecografía del bebé de 3 semanas antes, pegada en el refrigerador con un imán en forma de corazón. Dejamos casi todo lo demás. Los muebles que Sebastián había escogido. La televisión que Patricia había comprado como regalo de bodas. Los electrodomésticos de la cocina. Los regalos de boda que todavía estaban en cajas en el garaje. Esta es tu casa, le dije mientras doblaba su ropa. Siempre va a ser tu casa. Pero ahora mismo necesitas estar en un lugar donde te sientas segura. Lo sé, respondió. Estaba sentada en la cama, mirando el cuarto vacío. Su voz sonaba cansada. Tan cansada. El señor Hernández, el vecino de al lado que había escuchado todo el escándalo de anoche, se ofreció a ayudarnos. Trajo su camioneta. Cargamos todo en silencio. Cuando terminamos, Valeria se quedó parada en la entrada de la casa. Mirando el patio. La fuente con sus mosaicos azules y blancos. Las jacarandas moviéndose con el viento de la mañana. Había comprado esta casa con tanto amor. Con tanta esperanza. Y ahora se iba. Voy a regresar, dijo finalmente. Su mano descansaba sobre su pancita. Algún día voy a regresar con mi hijo o hija. Y vamos a ser felices aquí. Vamos a llenar esta casa de risas. De amor de verdad. No del amor que duele. Vas a ser feliz donde sea que estés, mi amor, le dije. Con casa o sin casa. Porque la felicidad no está en las paredes. Está en saber que eres libre. Está en saber que tu cuerpo, tu vida, tus decisiones te pertenecen. Cerró la puerta con llave. La guardó en su bolsa. Y nos fuimos. En la camioneta del señor Hernández, con todas sus pertenencias atrás, Valeria miró por la ventana mientras nos alejábamos de calle privada de los Olivos 24. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo puso su mano sobre su vientre y susurró algo que apenas escuché. Te voy a proteger. Te lo prometo. Sebastián no llamó ese día. Ni el siguiente. Ni el siguiente. Valeria se instaló en mi departamento. Dormía en su antigua habitación, la que había sido suya antes de casarse. La que todavía tenía sus pósters de la universidad. Sus libros. Sus recuerdos de cuando era libre. Los primeros días fueron silenciosos. Ella dormía mucho. Comía poco. Se sentaba junto a la ventana mirando la calle, con la mano siempre sobre su vientre. Yo la dejaba en paz. Porque sabía que necesitaba tiempo para procesar. Para entender lo que había pasado. Para aceptar que el hombre que amaba no era quien ella creía que era. Pero Patricia sí llamó. 5 días después del incidente, un viernes por la tarde, mi teléfono sonó. Número privado. Contesté. Catalina, necesito que me escuches sin interrumpir. La voz de Patricia sonaba diferente. Menos altanera. Más desesperada. No tengo nada que hablar contigo, Patricia. Por favor. Solo escúchame. Es sobre mi hijo. Escucho. Sebastián está destrozado.
No ha ido a trabajar en toda la semana. Está en mi casa, encerrado en su cuarto. No come. Apenas duerme. Dice que Valeria arruinó su vida. Valeria no arruinó nada. Sebastián lo hizo solo cuando encerró a su esposa embarazada en un cuarto. Fue un error. Estaba alterado. Estaba bajo mucha presión en el trabajo. Su padre está siendo muy duro con él. Y tu hija lo estaba presionando también, con todas sus demandas, con su embarazo no planeado. Patricia, ¿estás escuchándote? ¿Estás culpando a mi hija por estar embarazada? ¿Por querer que su esposo la tratara con respeto? Silencio del otro lado. Luego, con voz más suave. Vengo a ofrecerte algo. No quiero nada de ti. 500,000 pesos. Me quedé callada. 500,000 pesos para que Valeria se vaya. Para que deje a Sebastián en paz. Para que no presente cargos. Para que no arruine el nombre de nuestra familia. Mi sangre hirvió. ¿Crees que mi hija está en venta? ¿Crees que puedes comprar su silencio como si fuera una mercancía? Piénsalo, Catalina. 500,000 pesos. Pueden comenzar una nueva vida en otro lugar. Pueden pagar doctores para el bebé. Pueden. No. ¿Qué? No, mi hija no se va a ir a ningún lado. No va a esconderse. No va a fingir que nada pasó. Y definitivamente no va a aceptar tu dinero sucio. Estás cometiendo un error. No, Patricia. El error lo cometiste tú cuando criaste a un hijo que cree que puede controlar a las mujeres. Cuando le enseñaste que su apellido le da derecho a hacer lo que quiera. Cuando no le enseñaste que el amor no es posesión. Colgué. Me quedé mirando el teléfono, con las manos temblando. Valeria salió de su cuarto. Había escuchado toda la conversación. ¿500,000 pesos? Preguntó. Sí. ¿Y dijiste que no? Por supuesto que dije que no. Se sentó junto a mí en el sofá. Puso su cabeza en mi hombro. Gracias, mamá. No tienes que agradecer nada. Sí tengo. Porque durante estos 5 meses de matrimonio, empecé a olvidar quién era. Empecé a creer que Sebastián tenía razón. Que yo era el problema. Que si tan solo fuera mejor esposa, mejor cocinera, más obediente, entonces todo estaría bien. Eso nunca fue verdad. Lo sé. Ahora lo sé. Nos quedamos sentadas en silencio. Afuera empezó a llover. Una de esas lluvias de verano que lavan todo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Porque mi hija había escapado. Porque estaba viva. Porque su bebé estaba sano. Y porque, a pesar de todo, todavía tenía fuerzas para seguir adelante. Mariana Castillo era especialista en divorcios complicados. Teresa la había recomendado. Era la abogada que le había ayudado con su propio divorcio años atrás. Valeria y Catalina se sentaron frente a su escritorio. Mariana leyó los documentos que Valeria había traído: acta de matrimonio, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios. Tienes una ventaja enorme, dijo finalmente. La casa está solo a tu nombre. Eso significa que en el divorcio, él no puede reclamarla. Es tuya. ¿Y el bebé? Preguntó Valeria. ¿Cuántos meses tienes? 5 meses y medio. Nacerá en aproximadamente 4 meses. Para entonces, el proceso de divorcio ya estará avanzado. En México, el divorcio incausado puede tardar entre 6 meses y 1 año, dependiendo de cuánto coopere la otra parte. Mariana se reclinó en su silla. Necesito que me cuentes todo. Desde el principio.
No omitas detalles, aunque parezcan pequeños. Los detalles importan. Valeria contó. Contó sobre Patricia. Sobre el uniforme. Sobre las llamadas diarias. Sobre la presión constante. Contó sobre Sebastián. Su ausencia emocional. El encierro. Las 10 llamadas sin responder. Contó sobre su miedo. Mariana tomaba notas rápidas. Cuando Valeria terminó, Mariana puso su pluma en el escritorio. Voy a ser honesta contigo. Este caso podría volverse feo. Patricia suena como el tipo de persona que peleará con todo. Que intentará hacerte quedar como la villana. Que usará su influencia, sus contactos, su dinero. Valeria palideció. Pero, continuó Mariana, tienes algo que ellos no tienen. Tienes documentación. Tienes testigos, tu mamá, los bomberos que rompieron la puerta, Eduardo que vio todo. Y tienes una casa que es solo tuya. Eso te da poder. ¿Cuánto tiempo crees que tarde? Si Sebastián coopera, 6 a 8 meses. Si Patricia se mete y complica las cosas, podría ser 1 año o más. Valeria respiró profundo. Hagámoslo. Mariana sonrió. Muy bien. Voy a preparar la demanda. La presentaremos esta semana. Y Valeria. Quiero que estés preparada. A partir de ahora, tu vida va a ser incómoda. Va a haber chismes. Preguntas. Juicios. Especialmente porque estás embarazada. La gente va a decir que deberías darle otra oportunidad. Que el bebé necesita un padre. Que estás siendo egoísta. Lo sé. Pero recuerda esto, tú no le debes nada a nadie. Ni explicaciones. Ni disculpas. Ni segundas oportunidades. Tu único trabajo es protegerte a ti y a tu bebé. ¿Entendido? Entendido. Salieron de la oficina 1 hora después. En el elevador bajando, Valeria tomó la mano de Catalina. Gracias, mamá. Por todo. No tienes que agradecer. Sí tengo. Porque sin ti, sin esa casa, estaría atrapada. Sin opciones. Sin salida. Las puertas del elevador se abrieron. Pero no lo estás. Tienes opciones. Tienes una casa. Tienes a tu bebé. Y me tienes a mí. Siempre me vas a tener. Un par de días después, Valeria tomó una decisión. Quiero irme a casa, mamá, me dijo. A mi casa. Empacamos de nuevo y regresamos a Coyoacán. Ya no tenía miedo. El teléfono de Valeria sonó mientras picaba verduras en su cocina. Miró la pantalla. Eduardo. No había hablado con él desde la noche que se fue. Contestó con altavoz para que Catalina pudiera escuchar. Bueno. Valeria. La voz de Eduardo sonaba cansada. Vieja. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo. Mejor. Me alegra. Yo necesito hablar contigo. ¿Puedo visitarte? Mañana tal vez. Valeria miró a Catalina. Catalina asintió. Está bien. Mañana a las 3 de la tarde. Gracias. Y Valeria. Voy solo. Patricia no sabe que estoy llamando. Colgó. Catalina y Valeria se miraron. ¿Qué querrá? Preguntó Valeria. No lo sé. Pero confío en Eduardo. Él siempre ha sido diferente. Al día siguiente, a las 3 en punto, Eduardo tocó la puerta. Valeria abrió. Eduardo se veía más viejo que hacía 2 semanas. Más encorvado.
con ojeras profundas. Entró despacio, mirando la casa. Es hermosa, dijo. Tu madre hizo bien en comprarla. Se sentaron en la sala. Catalina preparó café de grano artesanal con canela y piloncillo. Eduardo tomó la taza con manos temblorosas. Vine a disculparme, dijo sin rodeos. Por todo. Por Patricia. Por Sebastián. Por no haber intervenido antes. Por no haber puesto límites cuando debí. Eduardo. No, déjame terminar. He pasado 40 años casado con Patricia. 40 años viendo cómo controla. Cómo manipula. Cómo destruye a las personas que no cumplen sus expectativas. Hizo una pausa. Bebió su café. ¿Sabías que tengo una hija de otro matrimonio? ¿Antes de Patricia? Valeria negó con la cabeza. Andrea. Tiene 43 años. Está casada con un hombre que la trata terrible. Pero no puede dejarlo porque no tiene nada propio. Porque cuando se casó, puso todo a nombre de él. Porque creyó que el amor era suficiente. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. Y yo no hice nada. No le compré una casa. No le di opciones. No fui como tu madre. Y ahora Andrea está atrapada. Con 2 hijos. Sin trabajo. Sin dinero propio. Y cada vez que la veo, veo a una mujer que dejó de existir. Eduardo se limpió las lágrimas. Por eso, cuando vi lo que tu madre hizo por ti, sentí vergüenza. Porque ella, con menos recursos, con menos dinero, tuvo más sabiduría que yo en 40 años. Eduardo, tú no sabías. Debí saber. Debí ver las señales. Debí proteger a Andrea. Y debí protegerte a ti de Patricia. De Sebastián. Respiró profundo. Vine a decirte que apoyo tu decisión. El divorcio. Mudarte. Todo. Y vine a decirte que si necesitas algo, lo que sea, puedes llamarme. Ayuda financiera, testimonio en la corte, lo que necesites. Catalina habló por primera vez. ¿Y Patricia? Patricia está furiosa. Dice que Valeria está siendo dramática. Que el encierro fue un malentendido. Que tú, Catalina, la manipulaste para destruir el matrimonio. Eduardo miró a Catalina directamente. Pero yo sé la verdad. Tú salvaste a tu hija. Y ojalá yo hubiera salvado a la mía. Se quedaron en silencio largo rato. Finalmente Valeria dijo. Gracias, Eduardo. Por venir. Por ser honesto. Eduardo se levantó para irse. En la puerta, se volvió. Una cosa más. Sebastián está viendo a un terapeuta. Por primera vez en su vida, está enfrentando sus problemas. No sé si cambiará. No sé si es demasiado tarde. Pero pensé que debía saberlo. Valeria asintió. Me alegra. Espero que encuentre paz. Yo también. Eduardo se fue. Valeria cerró la puerta. Se quedó parada ahí, con la mano en la manija. ¿Crees que Sebastián realmente pueda cambiar? Preguntó sin voltearse. No lo sé, respondió Catalina. A veces las personas cambian cuando pierden lo que más aman. A veces no. Pero eso ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es sanar. Y prepararte para ser mamá. Valeria finalmente se volteó. Tenía las mejillas mojadas pero estaba sonriendo. Voy a ser mamá. Sí. Y mi bebé va a crecer en esta casa. Con paz. Con amor. Sin gritos. Sin encierros.
Sí. ¿Sabes qué? Creo que todo va a estar bien. Catalina se acercó. Abrazó a su hija. Sí, todo va a estar bien. Afuera, las jacarandas se movían con el viento. La fuente cantaba. Y en esa casa en Coyoacán, 2 mujeres y un bebé por nacer encontraron algo que el dinero no puede comprar. Encontraron hogar. Las contracciones empezaron a las 9 de la noche. Para las 11, Catalina ya estaba en camino al hospital. Para medianoche, Valeria estaba en trabajo de parto activo. Y a las 3:17 de la madrugada, mientras Catalina sostenía su mano y le limpiaba el sudor de la frente, Sofía nació. 3 kilos con 200 gramos. Cabello negro. Ojos cerrados. Perfecta. La enfermera la limpió y la puso sobre el pecho de Valeria. Y en ese momento, todo lo demás desapareció. El divorcio que todavía estaba en proceso. Los abogados. Las audiencias. Patricia y sus amenazas. Sebastián y su rabia. Todo se desvaneció. Porque ahí, en sus brazos, estaba la razón por la que todo había valido la pena. Hola, bebé, susurró Valeria. Hola, mi amor. Catalina tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Es hermosa. Se parece a ti cuando naciste. Los mismos ojos. La misma nariz. Valeria miró a su madre. Gracias, mamá. Por todo. Por la casa. Por estar aquí. Por salvarme. No te salvé. Te di opciones. Tú fuiste quien tuvo el valor de tomarlas. Sofía abrió los ojos por primera vez. Pequeños. Oscuros. Buscando. Y cuando encontró el rostro de su madre, pareció calmarse. Te amo, susurró Valeria. Te amo tanto. Y te prometo que nunca vas a crecer en una casa con gritos. Nunca vas a ver a tu mamá siendo pequeña. Nunca vas a dudar de que eres amada. La enfermera se acercó. ¿El papá viene en camino? Valeria apretó más a Sofía contra su pecho. No. Solo somos nosotras. La enfermera asintió sin juzgar. Entonces felicidades a las 3. Catalina se acercó. Besó la frente de Valeria. Luego besó la cabecita de Sofía. Bienvenida, pequeña. Bienvenida a una familia de mujeres fuertes. Y en esa habitación de hospital, con olor a desinfectante y luz fluorescente, 3 generaciones de mujeres comenzaron una nueva historia. Una historia donde el amor no significa sacrificio. Donde la familia no significa tolerancia. Donde ser madre no significa desaparecer. Después de revisar toda la documentación presentada, los testimonios de ambas partes, y considerando el bienestar de la menor Sofía Fierro Mendoza, Valeria apretó la mano de Mariana. Sofía, de 8 meses, estaba con Catalina afuera de la sala. Este juzgado declara disuelto el vínculo matrimonial entre Valeria Fierro Mendoza y Sebastián Salazar Ortiz. La jueza siguió leyendo. Respecto a la patria potestad, se otorga custodia completa a la madre, Valeria Fierro Mendoza. El padre tendrá derecho a visitas supervisadas cada 2 semanas, previa coordinación. Respecto a la pensión alimenticia, el señor Sebastián Salazar Ortiz deberá pagar la cantidad de 8,000 pesos mensuales para manutención de la menor. Respecto a los bienes, la propiedad ubicada en calle privada de Los Olivos 24, Coyoacán, queda confirmada como propiedad exclusiva de la señora Valeria Fierro Mendoza, sin que el señor Sebastián Salazar Ortiz tenga derecho alguno sobre ella. Valeria sintió que podía respirar por primera vez en meses. Se levanta la sesión. Golpe de mazo. Mariana abrazó a Valeria. Felicidades.
Eres oficialmente libre. Valeria miró hacia el otro lado de la sala. Sebastián estaba pálido. Firme. Mirándola con algo que no era rabia sino resignación. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él no parecía escuchar. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Y Valeria vio algo en sus ojos. No arrepentimiento. No disculpa. Pero tal vez aceptación. Sebastián asintió levemente. Luego se volteó y salió de la sala. Valeria salió al pasillo. Catalina estaba ahí, con Sofía en brazos. La bebé reía, jalándole el cabello a su abuela. ¿Y? Preguntó Catalina. Valeria sonrió con lágrimas en los ojos. Se acabó. Oficialmente se acabó. Catalina le pasó a Sofía. La bebé agarró el rostro de su madre con manitas pequeñas. Mamá, balbuceó. Mamá. Era una de sus primeras palabras. Y Valeria la abrazó fuerte, sintiendo el peso de todo lo que había luchado, todo lo que había perdido, y todo lo que había ganado. Vámonos a casa, dijo. Y las tres salieron del juzgado. Hacia una vida que, por primera vez, era completamente suya. La casa se llenó de risas. 10 niños corriendo por el jardín. Sofía persiguiéndolos con corona torcida y zapatos de princesa demasiado grandes. Valeria y Catalina observaban desde la terraza. No puedo creer que ya tiene 4 años, dijo Valeria. El tiempo vuela. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que ella no recuerda nada. No recuerda los gritos. No recuerda las peleas. Para ella, esto siempre ha sido su vida. Esta casa. Esta paz. Catalina tomó la mano de su hija. Ese era el plan desde el principio. Valeria miró a su madre. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿De comprar la casa? ¿De todo lo que pasó después? Catalina no dudó ni un segundo. Jamás. Lo volvería a hacer 1000 veces. En ese momento, Sofía corrió hacia ellas. Mami. Abuela. Vengan a jugar. Las tomó de las manos y las jaló hacia el jardín. Y Catalina, de 61 años, con rodillas que ya no eran las de antes, corrió detrás de su nieta. Porque eso es lo que hacemos. Corremos. Jugamos. Vivimos. En casas que son nuestras. Con puertas que solo nosotras abrimos. Valeria, soy Eduardo. No habían hablado en meses. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, más o menos. Te llamo porque pensé que debías saberlo. Sebastián se va a casar otra vez. Valeria sintió algo en el pecho. No dolor. No celos. Sino, alivio. Me alegro por él. La chica tiene 25 años. Se llama Daniela. Está embarazada de 3 meses. Valeria cerró los ojos. Así que por eso se casó tan rápido. Supongo. Patricia está encantada. Dice que esta vez sí va a tener la nuera perfecta. ¿Sabes algo de ella? Es dulce. Callada. Hace todo lo que Patricia dice. Valeria sintió tristeza por esa chica desconocida. Espero que le vaya mejor que a mí. Yo también. Pero, Valeria, gracias por enseñarme lo que es la valentía.